Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que es continuación del Evangelio que veíamos la semana pasada. Veíamos aquellas parábolas sobre el reino de Dios, el trigo como crece, el grano de mostaza que se hace más alto que un árbol normal. Y decía que allí había tanta gente que Jesús tuvo que subirse a una de las barcas, a la barca de Pedro, y desde la barca de Pedro predicaba, porque la multitud no le dejaba de otra forma. Dice, hoy es continuación, acaban aquellas parábolas, y entonces dice Jesús a los discípulos: vamos a la otra orilla. Dice que ya es el atardecer. Y dice que dejan a la gente y tal como está en la barca, ni despedirse prácticamente, sino cogerla en la misma barca, se van ya hacia la otra orilla. Normalmente atravesar en aquella época el lago podía llevar, depende del viento, depende del oleaje, depende de si hacía bueno, pues de un par de horas, de 2 a 4 horas, dependiendo de muchas cosas. Dice que se levanta una fuerte tempestad. La palabra tempestad no sé si está bien o mal traducida, en el sentido de que no sé si se puede considerar en castellano tempestad un fuerte viento. Normalmente cuando hablamos de tempestad entendemos lluvia y viento, pero ahí no había lluvia, era solo viento. Y es que es bastante normal, de tanto en tanto, no todos los días, pero en la zona del lago de Galilea, está muy cerca del monte Hermón, y el monte Hermón es un monte alto, y allí se crea un cañón, hay como un cañón cuando llega la tarde-noche, algunos días, no todos, pues baja el viento, se crea como una especie de diferencias de lo que serían las presiones en altura y en el bajo, y se crea un fuerte viento que baja por este cañón, va hacia el lago y el lago empieza a tener fuertes vientos y así olas grandes para lo que eran aquellas barcas, que eran barquitas. Claro, para lo que es el mar real o el océano o los océanos, esas olas son muy pequeñas, pero para lo que son barcas de lago, esas olas eran olas grandes. Y empieza a entrar el agua, dice que las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él dormido en popa, dormido como sobre un cabezal. El caso es que la gente empieza a tener miedo de hundirse en medio del lago por la noche sin ver nada, y hundirse, peligro de muerte muy fácil. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se van a Jesús, lo despiertan: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es como un reproche en plan duro contra Jesús.
Y Jesús dice que se pone en pie, increpa al viento, dice al mar, silencio, enmudece. Desaparece el viento, se calma el mar. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Que no tenéis fe? Aún no tenéis fe. Y entonces es cuando se vuelven a llenar de miedo. Antes tenían miedo a perecer, ahora tienen miedo a Jesús. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Y es que la fe de los apóstoles va evolucionando. Evoluciona al principio de ser un simple maestro, siguen al maestro, sí, al rabino. Después se mezcla todo lo que es la política, el rey de Israel. Hombre, será el reino de Dios, el rey de Israel, queremos ser los primeros ministros, dirán Juan y Santiago. Poco a poco van viendo que aquí hay cosas raras, que todo esto viene de Dios, que no es una cosa puramente humana, y aunque sea de Dios, aquí hay alguien que es mucho más que un profeta. Y entonces se lo empiezan a preguntar con miedo, ¿quién es este? Han visto milagros, han curado a enfermos, han sacado demonios, pero paralizar el mar y el viento, ¿quién es este? Claro, para nosotros es muy sencillo, porque ya lo sabemos de toda la vida. Es Dios hecho hombre. Pero ellos eso no lo podían entender todavía y no lo entenderán hasta después de la resurrección de Cristo y especialísimo, bueno, en el momento de la resurrección después sí. Allí será cuando lo verá Santiago, Señor mío y Dios mío, así le llamará. Pero todos entenderlo mejor y tal hasta Pentecostés. Con el don del Espíritu Santo se dan cuenta de todo lo que han vivido y empezarán a entender cada vez más todo el misterio de Cristo y lo que comporta. Pero allí les cuesta, se hacen la pregunta, pero no tienen la respuesta. ¿Cómo entender que Dios se haga hombre? Lo entenderán más adelante, pero no en ese momento. Claro, para nosotros aquí hay una serie de detalles que nos sirven también a nosotros. Primero esta barca, la barca de Pedro, donde va la iglesia, y que viene a momentos hay bonanza, hay momentos en la iglesia en los que hay pocos problemas, y otras veces en los que los problemas son muchos, y parece que la barca se hunda. A mí me hace mucha gracia a veces pensar en la historia de la iglesia. Cuántas infinidad de veces se ha dicho que la iglesia se acababa y que le quedaban 4 días. Desde ya los emperadores romanos que pensaban, desde Diocleciano mismo, que acabaría con la iglesia y no quedaría nada. Y al final, en medio de las persecuciones que decretó, las más grandes contra la iglesia hasta ese momento, pues él tuvo que dejar el poder, bueno, lo dejó a medias. Se fue a Croacia, se fue a Split, hizo su mega palacio, que todavía se conservan partes hoy. Se llevó un par de legiones romanas, se llevó el tesoro de Roma y allí vivió hasta la muerte, dejando de ser el emperador en Roma. Pero no solo él, como él muchísimos. Desde el mismo Napoleón, que secuestra al Papa, lo decide dejarlo en la cárcel hasta que se muera, pensando impedir que se haga ningún conclave más, no haya más papas, no haya más iglesia. Yo acabaré con la iglesia. Y la iglesia continúa adelante. O desde los mismos comunistas en Rusia, ¿quién es la iglesia? ¿Cuántas legiones tiene el Papa? Ninguna, pues acabaremos con ellos. Y cayó el comunismo, al menos el comunismo ruso, y la iglesia sigue adelante con todos sus líos, con todos sus problemas. Pero la iglesia no se acaba y no se acabará por una razón. En esta barca que es la iglesia está Cristo. Y Cristo que parece dormido muchas veces. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Yo a veces en algunos que me lo han preguntado,
y conociéndolos bien, porque si no conoces la persona no lo puedes decir, decía, pues mira, lo permite para no eliminarte a ti, porque Dios quiere que tú seas santo y tú no lo eres. Y Dios, lo que tú haces, Dios no lo permitiría si tú te pones en este ámbito. Así que tú tendrías que ser el primero eliminado. Y dices, vale, Dios quiere la salvación de todos. Y Dios quiere que vivamos por la fe, no por la visión. La visión de Dios la tendremos en el cielo. Aquí vivimos de fe. Pero la gente no quiere vivir de fe. Y prefiere falsos caudillos de todo tipo, de tipo político, de tipo social, del que sea, antes que al único auténtico caudillo que es Cristo, el que nos ha de llevar por el camino del bien y la salvación. Por eso aquí vivimos de fe, pero hemos de vivir de esa fe. El problema es cuando la dejamos de lado la fe porque no lo vemos. ¿Cómo que? ¿Quién de nosotros ha visto a Cristo? Nadie. Eso recuerda aquella anécdota que explicaban, que no sé si es cierta o una fábula, de un monje antiguo, un monje de estos monjes del desierto, que tenía aspiración y ganas de ver a Dios y lleva una vida de mortificación, pidiendo simplemente a Dios que se le haga visible, que lo pueda ver una vez antes de morir. Y toda una vida dura, muy dura, de mortificación y penitencia. Y llega un momento en que Dios se le aparece, Jesucristo aparece allí en su celda donde estaba él, queda extasiado por unos segundos y esa imagen se transforma en el diablo. Y hablando con el que era el padre de la comunidad, le dices que tú nunca has buscado a Cristo. Tú has buscado tu vanagloria. Has buscado poder decir que lo has visto. Has buscado tu voluntad, no la de Dios. En el fondo, todo lo que es la oración, lo que es la fe, nos lleva a una sola cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo me porte? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Y cómo hago para ver las cosas a los ojos de Dios? Y ahí es la fe. La fe no es simplemente decir, yo creo que hay algo. La fe es ponerse en manos de Cristo y a veces Cristo parece que no esté, como si estuviese dormido en la barca. Sabemos que no es así, sabemos que está presente, pero muchas veces para nuestro bien parece como si no estuviese y entonces se nos pide vivir de fe. Recordemos lo que le pasó a Santa Teresita, los 2 últimos años de su vida. No sintió absolutamente nada, como si Dios no existiese para nada. Y vivió de fe, y de fe fuerte, pero no de sentimiento ninguno. Para ella como si no existiese Dios ni nadie, pero sabía que existía y por tal sabía que estaba. Y se da a Él de todo corazón, con toda el alma, y morirá con fe plena, pero visión, sentimiento, tocar, nada, absolutamente. Era esa noche oscura del alma de la que habla San Juan de la Cruz, cuando todo es como si no existiese absolutamente nada que valga la pena. Solo la fe te dice que no es verdad, que no sientes absolutamente nada, pero que Él está. Te lo dice la fe, no los sentimientos, no las apariencias, no lo que sientes, sino la verdad de la fe que ilumina para poder llegar a la vida eterna.